Buenos días para toda la audiencia de Prensa Libre Casanare. En este momento nos encontramos en el auditorio del Hotel Estelar, donde se desarrolla el evento Regularizar la Tenencia de la Tierra. En este momento se da inicio a este evento. Bajos en carbono que abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran aquí en el Hotel Estelar en la ciudad de Yopal y para los que se conectan a través de las redes sociales de Umbra Colombia. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra directora general, Claudia Liliana Cortés López, quien nos dará unas palabras de bienvenida a este evento. Muy buenos días para todos, muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en este evento en el Hotel Estelar en Yopal y a quienes nos acompañan en nuestras redes sociales. El día de hoy estamos aquí gracias a un convenio realizado por nuestros cooperantes, el Banco Mundial, la Embajada de la República Federal de Alemania, la Embajada de Estados Unidos, el Gobierno de Reino Unido en el proyecto Biocarbono liderado por el Ministerio de Agricultura. Dadas las funciones que tiene la UBRA en términos de distribución de la propiedad, regularización de la tierra, mercado de tierras, el Ministerio de Agricultura nos ha invitado a trabajar en este convenio de tal forma que nuestros productos y nuestra información pueda ser puesta a disposición de este convenio y puesta a disposición de la región de la Orinoquía. Dentro de este convenio se están identificando las situaciones de distribución de la propiedad de mercado de tierras y regularización de los 4 departamentos, Arauca, Bichada, Meta y Casanare. Para ambientarles un poco el tema de qué se va a tratar la presentación que van a hacer mis colegas a continuación, vamos a través de esta estrategia de regularización de la propiedad rural, de gestión de la regularización, vamos a presentar básicamente 4 productos globales. El primero sería la distribución de la propiedad rural en estos 4 departamentos, cómo se comporta, cómo está conformada, quiénes son los propietarios, cuáles son los tamaños prediales, cuál es la relación de esa distribución con la frontera agrícola y con las áreas fuera de frontera agrícola. Un segundo ejercicio es el del mercado de tierras y es identificar cuál es esa dinámica de ese mercado de tierras. También nos va a explicar María Cristina qué es un mercado de tierras y por qué no necesariamente es toda la frontera agrícola y qué información es importante para nosotros poder analizar ese mercado de tierras. Y finalmente Javier Nieva nos va a hablar sobre la estrategia de regularización, que es el marco en el cual nosotros estamos trabajando y con el que estamos generando insumos para que los municipios, las entidades territoriales puedan trabajar y generar unas estrategias de apoyo en esa regularización de la propiedad. Para no tomar más tiempo de la presentación de mis compañeros, yo lo dejo aquí y estamos atentos a todo lo que ustedes requieran. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestra directora. Entonces ahora vamos a darle paso a nuestro compañero Adrián Manrique, quien nos va a hacer la presentación sobre distribución de la tenencia de la tierra en la Orinoquía. Buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Smith Manrique Gómez, profesional especializado de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, donde nuestra directora Rey Martínez nos acompaña también en este momento. El propósito de esta presentación es presentar los resultados sobre el diagnóstico sobre la tenencia y distribución de la propiedad de la tierra en la Orinoquía, enfocado en reducción de emisiones de carbono. Este documento que vemos aquí en esta portada, en el cual ustedes a través de este QR en este momento lo pueden descargar. Si están interesados, lo pueden tener de manera gratuita en cada uno de sus celulares o en sus computadores. Este es un documento el cual participaron en su producción diferentes entidades socias, en el que vemos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, DNP, Departamento Nacional de Planeación,
Cooperación, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, NORECO, Nodo Regional de Cambio Climático Orinoquía, y son entidades que estuvieron enlazadas a través de este proyecto como iniciativa de la implementación de paisajes forestales sostenibles del Fondo de Biocarbono. Esta publicación principalmente contiene un diagnóstico sobre la tenencia y distribución de la propiedad de la tierra de la Orinoquía, en el cual, a través de los esfuerzos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y el Fondo de Biocarbono, se comprometen en apoyar la reforma rural integral a través de 3 elementos principales. El primero, el tema de distribución y tenencia de la tierra, cómo se relaciona con los datos de producción agropecuaria y cómo se entrelazan también con componentes asociados con la captura de gases de efecto invernadero, que me permite a través de estos 3 elementos obtener una serie de información, ¿cierto?, que me permite una toma de decisiones más acertadas en un territorio. Es un instrumento que puede ser utilizado tanto por las entidades regionales, las entidades nacionales, para proyectar aquellos elementos que son importantes en la toma de decisiones en el ordenamiento territorial. De esa manera, este documento contribuye en la construcción de los paisajes rurales climáticamente inteligentes. Recordemos el compromiso que tiene nuestro país en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es una reducción que se plantea en una tasa del 51%. Y es importante también tener en cuenta que dentro de esta conformación de paisajes rurales climáticamente inteligentes estamos atacando una problemática que es nuestra pérdida del suelo para la producción de agropecuaria. Otros elementos como el incremento poblacional hacen que las coberturas del suelo sufran ciertos cambios y que puedan producir a través de sus consecuencias la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Una de los planteamientos que se generan a través de esta publicación es: existe una correlación, ¿cierto?, una influencia entre el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra en los gases de efecto invernadero, que es lo que veremos más adelante, cómo se pueden plantear algunas hipótesis y algunos planteamientos que son importantes en la definición de esta problemática. Vamos a través de esta publicación tener unos resultados sobre los análisis y las observaciones que se tuvieron en cuenta en términos de distribución de la tierra, índices e indicadores, como decía la directora Claudia, que son importantes para explicar cómo es esta distribución, y la identificación de potencialidades o limitantes de la región con respecto a la implementación de este programa de reducción de emisiones. 2 componentes principales fueron tenidos en cuenta en el desarrollo de este estudio. Por un lado, la UPA en el año 2016 publicó un documento que es la propuesta metodológica para el análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Complementado esto a través con datos que contaba el proyecto Biocarbono a través de reuniones periódicas, análisis de datos, donde la oficina TIC de la UPRA tuvo un papel fundamental en el procesamiento de estos datos que fueron complementados a través de información que fue provista por Banco Mundial y INP en temas de consideraciones de uso del suelo, consideraciones y rastreo de datos, que también el IDEAN contribuyó en las definiciones de estadísticas sobre estos gases de efecto invernadero y su relación con las coberturas, y fueron datos que fueron complementados con el Censo Nacional Agropecuario. Importante también el rastreo de los datos de información de deforestación y emisiones de carbono, y todo esto en conjunto fue lo que pudo materializar sus resultados a través de este documento. Me parece muy importante hablar sobre el espacio geográfico que caracteriza a la Orinoquía, esta región tan importante del país, donde se produce el 30% del agua dulce. La producción agrícola de la Orinoquía corresponde al 28% del país, que es una cifra muy importante de destacar. El 20% del gasto ganadero se encuentra en este espacio geográfico. El 30% del territorio, que corresponde al 30% del territorio nacional,
tiene la mayor extensión de sabanas naturales, y el 48% de este espacio geográfico contiene el 48% de los humedales continentales del país. Son datos muy importantes que resaltar de la Orinoquía. Y hay 4 elementos que son muy importantes de presentar que deben ser tenidos en cuenta en nuestros análisis de distribución de la Tierra, porque aquí se parten de 4 elementos que configuran esas particularidades del espacio geográfico que delimita la Orinoquía. Por un lado, el 18% del territorio de la Orinoquía corresponden a resguardos indígenas. En segundo lugar, los terrenos baldíos, ¿cierto?, que presuntamente, con presunción de baldíos, en un ejercicio que desarrolló la UPRA, determina que el 28% del territorio se encuentra bajo esta figura. Por otro lado están los predios privados, donde el 52% de la tenencia de la Orinoquía se determina bajo esta figura, y las áreas protegidas con un 25%, lo que determina esta configuración inicial de distribución y de propiedad. Ahora, como elemento principal en la implementación de este estudio se tienen en cuenta las bases catastrales. Aquí es importante determinar que todo el territorio no tiene las mismas características catastrales en términos de vigencia. Por un lado encontramos que existen municipios en el cual tienen unos rangos de actualización entre el año 2015 y el año 2019. Tan solo 5 municipios, entre ellos por ejemplo Taura, Mena y Agua Azul Casanare. Por otro lado, Vista Hermosa, Mesetas y Casillas se encuentran en esta vigencia de actualización catastral. Rangos del 2010 al 2014, 19 municipios, entre ellos todos los municipios de Vichada se encuentran en esta vigencia. Por otro lado, rangos del 2005 al 2009, 22 municipios, que es una cifra muy importante que se encuentra actualizados a esta fecha. Empezamos ya a ver grandes rezagos de más de 20 años de desactualización, entre ellos 10 municipios. Todos los municipios del departamento de Arauca se encuentran con esa desactualización de más de 20 años. Cubarral Meta, actualización del año 1990-99, y hay 2 municipios, La Macarena y Tame Arauca, sin formación catastral. ¿Qué nos determinó el estudio? Que entre los 4 departamentos, 240.000 predios conforman esta masa predial, donde se encuentran 21 millones de hectáreas que se encuentran con una información dentro de estas bases catastrales en relación a las 25 millones de hectáreas que tiene el departamento. Es decir, alrededor de 3,5 millones de hectáreas se encuentran sin datos en las bases catastrales. Aquí hay un dato muy interesante. Departamento de Meta con el 57% de los predios en base catastral. Eso es una cifra, es más de la mitad de los predios de toda la Orinoquía se concentran en este departamento. Vichada, como ustedes lo conocen, se caracteriza por una cantidad de predios menor, 7.900, pero en el cual representa el 39% de la Orinoquía. Predios grandes, gran extensión y concentración de predios. Los tamaños ya los vamos a mirar a continuación. En la metodología de la UPRA se han considerado 16 rangos de área, las cuales nos determinan un panorama de distribución para esta región de la Orinoquía, en el cual vemos una particularidad: 157.000 propietarios de la Orinoquía se localizan en predios de menos de media hectárea. Por otro lado, vemos un comportamiento de predios de gran tamaño. El 78% de la Orinoquía, se conforma de predios mayores de 500 hectáreas. Y acá hay otro dato que es muy particular, que 366 propietarios se encuentran con predios entre mayores de las 5.000 a las 10.000 hectáreas. Es decir, el 33% de toda la Orinoquía se concentran en estos predios. Es decir, aquí ya empezamos a ver 2 fenómenos, para dar inicio a la conversación, 2 fenómenos que son importantes en la Orinoquía.
el fraccionamiento, predios muy pequeños, y la concentración de propietarios en pocos. Son predios que son de orden privado, con un gran protagonismo de la propiedad de territorios colectivos, y también está la presencia del Estado como propietario de estos predios, y son predios en su mayoría que se encuentran con destino económico agropecuario. Según los datos del Censo Nacional Catastral, nos ratifica esta cifra que les acabo de decir: predios 12.500.000 hectáreas están conformadas por este uso agropecuario. Igualmente, la presencia de bosques naturales que me conforman cerca del 40% de esta región de la Orinoquía. Igualmente, predios mayores de la UAF en términos de su área se encuentra el 56%, predios dentro de la UAF se encuentra el 31%, y predios con su área menor a la UAF el 12,8%. Son 4 departamentos en los cuales se han tenido los componentes principales en términos de distribución de tierras. Quisiera centrarme en 2 departamentos por cuestión de tiempo. Casanare, en el cual 4.795 propietarios se localizan en predios de menos de media hectárea. Hay otro dato característico: 40.941 propietarios en menos de media hectárea para el departamento de Casanare. Por otro lado, existen 9.849 propietarios localizados en predios de 20 a 50 hectáreas de área, y 578 propietarios que se localizan en el 25% del territorio del departamento del Casanare. Igualmente, son predios que en su mayoría son predios privados, con un componente destacable de propiedad del Estado, y una en menor proporción en los correspondientes a predios en tenencia de territorios colectivos, sumándose a esto los predios con destino agropecuario. El departamento del Meta. Para el departamento del Bichara, que tiene un comportamiento muy particular, es por un lado que los predios entre menores a media hectárea, en esos predios se localizan 3.108 propietarios, y hay un dato muy interesante, que es el 52% del territorio del departamento de Bichara recae en manos de 98 propietarios. Son predios donde también tiene una injerencia importante los predios privados, donde también se encuentran los territorios colectivos, como ya lo veremos un poco más adelante en detalle, y donde la presencia de terrenos baldíos ha sido muy importante, es muy importante en este territorio. La UPRA, en su análisis metodológico en temas de distribución y tenencia de la tierra, utiliza 4 indicadores. Por un lado, los índices de Gini, que determinan el nivel de desigualdad en la propiedad; el índice de TI, que es ya explicar toda esa heterogeneidad en la distribución y tenencia de la tierra a niveles de grupos de propietarios, dependiendo de sus proporciones en términos de propiedad, por así decirlo, dentro de esta distribución. Y hay 2 indicadores importantes: el de disparidad inferior y disparidad superior, que ya lo vamos a explicar más adelante. Y lo que quería demostrar que son 4 elementos importantes para la explicación en términos de distribución. Por un lado, el índice de Gini, como les comentaba, me permite establecer el nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad rural. Es un indicador que funciona entre 0 y 1, y entre más nos acercamos al número 1, eso nos determina que el nivel de desigualdad es muy elevado en el departamento. Para el caso de la Orinoquía, se logró establecer este índice de Gini para cada uno de los departamentos, donde es importante destacar que en términos de desigualdad de distribución de la tierra es alto. Arauca, Casanare y Meta, Bichara con 0,53, pero se acerca mucho a los términos entre desigualdad media y desigualdad alta. Arauca, municipios como Arauca y Arauquita tienen altos niveles de desigualdad,
Casanare los que más se destacan es Villanueva y Trinidad, Meta, Humaral, Restrepo y Villavicencio también tienen unos elevados índices de Gini. Villavicencio, Puerto Carreño y La Primavera con 0,50 y 0,62. En el mapa podemos ver que entre el color más oscuro el nivel de desigualdad de la distribución de la tierra es más elevado. El índice de TEIL me permite entonces determinar ese nivel de heterogeneidad de la desigualdad, ¿cierto?, entre esos grupos de propietarios. Yo lo veo como un índice que me complementa a los datos que se encuentran asociados al índice de Gini. En este caso, el índice de TEIL me determina que Arauca y Meta poseen unos índices también elevados. En el caso de Arauca, los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Arauquita tienen unos índices de TEIL que me permiten ratificar la heterogeneidad y esa distribución de tierras. Es decir, la tierra se concentra en algunos grupos de propietarios principalmente. Casanare, Villanueva y Trinidad, en Meta, Barranca de Upía y Cumaral, en Bichada, Puerto Carreño y Santa Rosalía me ratifican esta desigualdad. El indicador de disparidad superior es uno de los elementos que son importantes en la explicación de la distribución de la tierra. Por un lado, ¿qué me identifica este indicador? Es el grupo, el 10% de las personas que menos propiedad tienen en la Orinoquía me determinan cuánto tierra menos tienen en una distribución igualitaria en términos de tenencia. Vemos entonces que para el caso del departamento de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, los índices de disparidades son muy elevados. En este caso, en Arauca, municipios de Arauca y Puerto Rondón, en Casanare, Trinidad y Yopal, Meta, San Carlos de Guaroa, Puerto Gaitán y en Bichada, Puerto Carreño y La Primavera tienen un índice de disparidad inferior, ¿cierto?, altos, lo que quiere decir que la gente que menos tiene tierra, para el caso, por ejemplo, del municipio de Arauca, el 0,001 significa que tienen el 0,001% de menos tierra que deberían tener en un escenario igualitario. El índice de disparidad superior se va hacia otras tendencias, ya cuando hablamos de concentración de la propiedad. En este caso, analizamos el 10% de las personas que más área tienen en cada uno de los departamentos y queremos ver cuánta área tiene de más cada uno de esos propietarios. En este caso, vemos que el departamento de Arauca, Casanare y Meta cuentan con índices de disparidades superiores, altas. En el caso de Arauca vemos 6,82, es decir, que el 10% de las personas que más área tienen en este departamento poseen 6,82 veces más área que deberían tener en un escenario de distribución igualitaria. Casanare, Villanueva, donde vemos que el 10% de las personas que más área tienen, es decir, poseen 8,2% veces más el área que deberían tener en un escenario de distribución igualitaria. Otras cifras que son importantes de tener en cuenta: Humaral y San Martín Meta. En San Martín Meta, el 10% de las personas que más área tienen cuentan con 7,61 veces más área de las que deberían tener en un escenario de distribución igualitaria. Importante destacar acá el tema de frontera agrícola, como decía la directora Claudia, en el sentido que es un marco de referencia que nos permite tomar decisiones en temas de ordenamiento territorial. La frontera agrícola, la cual se expide a través de la resolución 261 del año 2018 por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual, en esta frontera agrícola, es el límite del suelo rural en el cual se separan las zonas donde están permitidas las zonas de actividad agropecuaria de aquellas zonas condicionadas para estas actividades, y que separa también las zonas de exclusión legal en términos legales donde no se permiten las actividades agropecuarias. Este marco de referencia
Es muy importante tenerlo en cuenta para la implementación de los programas enfocados en la baja emisiones de carbono. De las 25 millones de hectáreas que se enmarca en nuestro territorio, en nuestro espacio geográfico de la Orinoquía, vemos que existen 14.700.000 hectáreas que se encuentran dentro de la frontera agrícola, áreas donde no se permite la producción agropecuaria, son exclusiones legales que suman 2.847.000, y otras áreas de bosques naturales y áreas no agropecuarias, cerca de 7.828.000. Aquí es importante mencionar donde el 69,2% de los predios de la Orinoquía se localizan dentro de esta frontera agrícola. Es decir, es en este momento en donde nosotros podemos detallar que esos programas de reducción de emisiones de carbono se pueden implementar a través de dentro de estos predios. Ya los predios por fuera de la frontera agrícola tienen otro tratamiento, y la frontera agrícola es ese marco de referencia donde se puede orientar la política pública y focalizar la gestión e inversión del sector agropecuario, del sector pesquero y de desarrollo rural. Lo que busca la frontera agrícola es promover ese uso eficiente del suelo a través de ese equilibrio entre lo que es la producción agropecuaria y lo que es el desarrollo sostenible de los ecosistemas, el fortalecimiento de la productividad y la competitividad, la disminución de la pérdida de ecosistemas, y en donde es viable implementar todos esos esquemas agropecuarios sostenibles para reducir las emisiones de carbono. Existen unas áreas condicionadas dentro de la frontera agrícola, las cuales, pues, por sus condiciones especiales, en términos ambientales, son de objeto de atención. En el caso de la Orinoquía, hablamos de una frontera agrícola partiendo de los 14.700.000 hectáreas. Las áreas con condicionamiento dentro de esta frontera son los 4.788.000. Importantes para resaltar: en Arauca, el Distrito Regional de Manejo Integrado, que determina los condicionamientos dentro de mi frontera agrícola. Para Casanare, los resguardos indígenas y las reservas naturales de la sociedad civil. Por un lado, en el departamento del Meta, el área de manejo especial y de Magdalena tiene un gran protagonismo, y en el Bichada, el componente de resguardos indígenas me determinan un gran peso de estos condicionantes. Es importante mencionar que en la frontera agrícola condicionada es importante que se pueden desarrollar e implementar estudios de títulos y de uso de suelos permitidos, viendo las características especiales de estos condicionamientos para el desarrollo y ejecución de proyectos agropecuarios sostenibles. El término de figuras de ordenamiento territorial, en el cual le dan ese carácter especial y en el cual la toma de decisiones deben ser un poco más cuidadosas, y en donde nuestras entidades planificadoras deben prestar objetos de atención por el nivel de importancia ambiental que enmarca estos espacios geográficos dentro de la Orinoquía. Para el caso de la región de la Orinoquía, hablamos de cerca del 25% del territorio, hablamos de 6.388.000 hectáreas, con esta gran importancia ambiental, ¿cierto? Estas áreas protegidas, en el cual lo que se busca es la conservación de términos ambientales del país. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los tipos de propietarios dentro de estas figuras ambientales. Vemos una gran proporción de predios privados. Cerca del 78% de estos predios privados se localizan dentro de estas áreas. También una importante participación del Estado, con 6.085 predios en propiedad en la figura estatal. Igualmente son predios donde también tiene una gran influencia el destino de uso agropecuario, es decir, que se está ejerciendo una presión sobre cada una de estas áreas protegidas en la Orinoquía, que debe ser de objeto especial de atención en la implementación de estos programas de biocarbono. Igualmente, los resguardos indígenas constituidos es otra de las figuras ambientales que son importantes a tener en cuenta en la Orinoquía. Hablamos de 4.500.000 hectáreas, donde el departamento de Bichada tiene un gran protagonismo en estos resguardos constituidos, cerca de 3.800.000 hectáreas que son representadas en esta salida gráfica. Otras figuras que deben tener en cuenta es las solicitudes de resguardos indígenas que se quieren constituir.
Por un lado está Bichada, donde existen solicitudes por cerca de 1.500.000 hectáreas, el departamento de Meta con 680.000 hectáreas también en proceso de solicitud, y donde también hay solicitudes de comunidades negras. En términos espaciales son un poco más pequeñas que los resguardos indígenas, pero hablamos en el Bichada se están solicitando cerca de 2.600 hectáreas, Casanare con 8.600 hectáreas y Arauca con 1.361 hectáreas en proceso. Otras figuras de ordenamiento que son importantes a tener en cuenta en términos de distribución, el término es lo relacionado con las zonas de reserva campesina. Estas zonas de reserva campesina, estos espacios geográficos que buscan es promover la economía campesina, proteger los ecosistemas, que exista un desarrollo sostenible, donde exista un equilibrio entre las actividades agropecuarias y los ecosistemas. También se busca a través de las zonas de reserva campesina evitar el acaparamiento de tierras, es decir, que todos esos fenómenos de distribución de tierras que veíamos, de fraccionamiento y de concentración de la propiedad, deben estar, no deben ser una problemática definida dentro de esas zonas de reserva campesina. Se busca la distribución igualitaria de la tierra y también frenar la expansión de la frontera agrícola. Actualmente, recientemente fueron constituidas dos zonas de reserva campesina. Por el lado, la zona de reserva Cuejar-Cafre en Puerto Rico Meta con 336.000 hectáreas. Los Agua, Llavero, La Macarena y Uribe Meta con 164.105 hectáreas. En términos de presunción de informalidad, hay unos datos muy interesantes en la Orinoquía y es importante definir que estos indicadores de informalidad me conforman un insumo importante en los procesos de planificación del ordenamiento social y productivo en la Orinoquía. Desde la OPRA, y a través de un ejercicio juicioso en el análisis de informaciones catastrales y registrales, donde, por ejemplo, se tuvieron en cuenta criterios como los precios en la base catastral que no tienen información de matrícula inmobiliaria, un análisis de folios de matrícula para observar predios que puedan estar en falsa tradición, predios con anotaciones que presuman informalidad. Todo eso también sostenido a través de procesos que fueron un poco complejos, utilización también de tecnología de inteligencia artificial. Pudimos observar que en Bichada se concentra el mayor índice de informalidad, estamos hablando de cerca del 67%. Otro departamento que tiene gran problemática de informalidad es el departamento de Casanare, hablamos del 46% de los predios se encuentran en informalidad, es decir, no existe una relación certera entre lo que es las bases catastrales y las bases registrales, es decir, que ese componente jurídico que es importante que me define ese pleno derecho de dominio no lo encontramos acá en estos predios. En el caso del departamento de Arauca, Fortul, con un índice de informalidad del 60,66%, Casanare, Tamará, Meta, Barrancaupía y Bichada, Cumarío, con esta gran diferencia en términos de informalidad. Igualmente, en este análisis de bases catastrales y registrales pudimos determinar cuáles son los presuntos baldíos de la nación, ¿cierto? Vemos que existe gran protagonismo del departamento de Meta en esta conformación de inventario de baldíos, seguido del departamento de Casanare, Bichada en tercer lugar y Arauca con el 6% del territorio donde se encuentran estos territorios baldíos, y donde nos hemos dado cuenta que existen predios localizados en estos territorios baldíos de hasta media hectárea, en el cual hablamos de 32.288 predios localizados. En términos de dinámica del mercado inmobiliario informal rural, hay que tener en cuenta lo que hablamos en la presentación en sus inicios, los términos de actualización catastral. Hay predios que no se encuentran con formación catastral y hay unos pocos territorios, unos pocos municipios que se encuentran con una actualización catastral reciente. Esto influye en cierta manera, como vemos en la siguiente gráfica, vemos localizados aquí las áreas de influencia de nuestras oficinas de registro
9 oficinas de registro, una en Arauca, 3 para el departamento de Casanare, municipio, en el departamento de Meta tenemos 4 y una oficina de registro para Puerto Cabello. Vemos que entre el año 2015 y 2019, de acuerdo pues a los resultados de procesamiento de datos de estas 6 vigencias, encontramos que existieron 77.000 transacciones, ¿cierto?, actos jurídicos registrados para 240.000 predios. Vemos un escenario tendencial con una dinámica de mercado inmobiliario constante para los 4 departamentos y en donde fueron registrados actos jurídicos, entre ellos compraventas parciales, hipotecas, embargos, declaraciones de construcción, adjudicación de baldío, adjudicación de rebate y permutas. En la siguiente diapositiva podemos ver en términos de vigencias cómo fue este comportamiento, como les explicaba en la gráfica anterior. Es un escenario que ha sido constante, pero en donde vemos que las dinámicas inmobiliarias con mayor actos jurídicos registrados, lo que representa esta dinámica inmobiliaria, municipios de la ciudad de Villavicencio, el municipio de Restrepo, Yopal, Granada, Tame, Cumaral, Puerto López, Acacías, Saravena, Arauquita, Paz de Ariporo, Guamal, Arauca y Puerto Gaitán tienen una gran representación en estas dinámicas inmobiliarias. Ya en términos de metodología fueron analizados estas transacciones para verificar dónde existen mayores dinámicas inmobiliarias dentro de la Orinoquía a través de una generación de unos rangos para identificar dónde existen mayores dinámicas inmobiliarias. Vemos que solo 2 municipios, dos municipios tienen una alta dinámica inmobiliaria en la Orinoquía. El 85% de nuestros municipios tienen una dinámica inmobiliaria baja y el 14% de los municipios presentan una dinámica inmobiliaria media. Aquí en la siguiente diapositiva es muy interesante ver cómo la influencia de estos catastros desactualizados, cómo el no tener unos avalúos catastrales con precios actualizados influye en que la recepción de las administraciones en términos de impuesto predial sea baja. Vemos entonces que estos recaudos de impuestos prediales podrían ser destinados para el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios, podría ser destinado para la inversión en proyectos, igualmente a financiar el desarrollo municipal. Vemos entonces acá en la gráfica que existen unos escenarios en donde la condición del recaudo por departamento es crítica, ¿cierto? Vemos una gran influencia, por ejemplo, en Casanare, en términos también del departamento del Meta y el departamento de Arauca, donde también en nuestro rango de clasificación pues existen unos recaudos deficientes. Igualmente, en términos de actualización de nuestros avalúos catastrales, es importante pues prestar atención por parte de las entidades territoriales en que esos procesos de actualización puedan ser implementados de una u otra forma con urgencia. Es algo que es necesario en nuestros territorios. Ya para cerrar, como tercer componente, ya vimos el tema de distribución de tierras, ya vimos el componente agropecuario en términos de distribución. Ahora es algo importante anotar y traer atención a esta mesa de trabajo, es el tema de emisiones de CO2 en la Orinoquía. Hay unos datos que son muy interesantes de acuerdo a la información que fue presentada por el IDEAMPA entre el año 2010 y 2017 en temas de emisiones netas de carbono por municipio y por diferentes fuentes de emisión. Vemos que en actividades como la ganadería están produciendo impactos en el territorio. Las actividades forestales también presentan un alto grado de emisiones de carbono. En términos de cultivos, podemos ver que hay en algunos departamentos, esos cambios de cobertura para las actividades agropecuarias también están generando impactos importantes en nuestro territorio de la Orinoquía.
Las coberturas de pastizales también tienen una gran influencia y los términos de asentamientos también tienen grandes influencias en estas emisiones de carbono. Aquí es importante mencionar departamentos como Bichada, las tasas de deforestación son bajas, pero influyentes. Casos críticos, departamento de Meta en línea azul, donde las tasas de deforestación están haciendo perder estas coberturas vegetales tan importantes y que ayudan a regular el ecosistema de la Orinoquía. Lo mismo que el departamento de Arauca tiene unas cifras muy importantes. Yo entiendo que es tasa de deforestación y que la línea es para abajo, quiere decir que no se está deforestando. Es que entre más abajo, es decir, claro, tasa de deforestación es la pérdida del suelo en términos de... Señor. No estamos perdiendo suelo, es cobertura, o sea, vegetal. Pero si usted pone tasa departamental de deforestación, cualquiera dice que estamos conservando los bosques. No. Porque ahí va. Estas gráficas, entre más abajo, quiere decir que la tasa está aumentando. Por eso es que están influyendo con tasas negativas. Es una gráfica que se lee al revés. Yo creo que hay que ponerla a lo correcto, así no es. Pero es que aquí estamos hablando de signos negativos. Ah, pues ponga una raya neutral, lo que es positivo y lo que es para abajo. Bueno, pues... Ahí confunde todo, ahí confunde cualquier estadística, confunde allí. No, sí, claro, lo tendremos en cuenta, pero digamos, en términos de... Está mal el nombre, nunca va a haber una deforestación negativa. Va a haber reforestación, pero nunca va a tener una deforestación negativa. Es que aquí lo que estamos hablando es que la tasa de deforestación está aumentando. No, entonces En por eso términos negativos. Tiene que subir. Tiene que subir. Ahí está mal el nombre de la gráfica. La copiaron mal. No lo hicieron, la copiaron mal. Sí, revisen eso porque no es... Está diciendo pérdida de deforestación, tiene que aumentar. Claro, o sea, estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo cobertura de bosque. Por eso significa que estamos perdiendo. Por eso. Sí, mira. desde cero, pero tú nunca puedes tener una deforestación negativa. ¿Tienes reforestación o tienes deforestación? La deforestación es positiva, la deforestación es negativa. Eso es sencillo. Ok. Revisen bien con los estadísticos, porque ahí no dicen nada. Se confunden. Puede que esté bien la gráfica, lo que está mal es el nombre. Ok, listo. Pero lo importante es tener que estas actividades de deforestación han aumentado en los departamentos. ¿Listos? ¿Estamos todos de acuerdo? Empíricamente lo sabemos. Lo importante es que todos estemos de acuerdo en el sentido de, sea la gráfica o no la gráfica, pero sí se está presentando una tasa de deforestación. En el caso de departamento de Meta con gran influencia y el departamento de Arauca también con una tendencia en aumento. En el caso de Bichada se mantiene constante. Y hay otra gráfica que es importante mencionar, el tema de emisiones netas de carbono por cultivo. En el caso de la palma y del caucho, hemos visto que estos valores son negativos, es decir, que se está absorbiendo emisiones de carbono a través de estos cultivos. Te falta uno muy importante, comparto la Orinoquía, que es el arroz. Y el arroz es tan tenaz que aquí hemos perdido alrededor de unas 7.000 hectáreas, no de suelo, no de coberturas, de suelo. Y si estamos hablando de la parte de biocarbono, ustedes saben que el suelo es de los que más contienen el carbono. Y lo estamos perdiendo por culpa del arroz. Te falta arroz, que es uno de los grandes deforestadores y cambiadores de coberturas. Ok. En la siguiente gráfica espero de pronto poder incluir todas estas observaciones que ustedes están acá aportando. En el caso de Meta, 196.000 áreas sembradas de palma de aceite en 2020, que representa el 32% de la producción cruda del país. Y en el caso de Bichada, la ampliación de 120.000 hectáreas de plantaciones forestales ha tenido, digamos, lo que yo les comentaba en la gráfica anterior,
tener una línea de tendencia neutra en el caso de pérdidas de material de bosque. Y para cerrar, esta gráfica es muy importante en la definición de este estudio. Hemos dividido en tres espacios principales para análisis de estos indicadores. El primero, a nivel de departamento, podemos ver que los departamentos de Meta y Arauca, como veíamos, y la influencia de los términos del aumento en áreas de deforestación, ¿cierto? O sea, la pérdida de bosque para la destinación a otras actividades agropecuarias, entre ellos la ganadería y los cultivos, como decía el señor y como decía el señor allí a la derecha. Esto ha generado que exista una correlación. No estoy diciendo acá que es importante decir que aquí no estamos midiendo cuál es la causa y cuáles son los efectos, sino que estamos hablando de la relación entre dos variables. ¿Listo? Entonces, en Meta y Arauca tenemos que tener una correlación y han tenido una correlación directa en nuestros fenómenos de emisión de gases de efecto invernadero. Posibilidades, la producción de ganado bovino, ¿cierto? Y la mayor tasa de deforestación está en estos dos departamentos. Vemos, por ejemplo, que existe una leve relación con la emisión de gases de efecto invernadero, el término que hablamos, plantaciones forestales y coberturas, en el caso del Bichara, que lo vemos acá, y en cierta presencia de cultivos invernales que hacen que los gases de efecto invernadero disminuyan. En el caso de las coberturas, lo que ustedes decían es cierto. En términos de bosques, vemos que existe como un factor influyente en menos emisiones de efecto de invernadero, pero por un lado, las coberturas de rastrojos, tierras de barbecho y la agricultura también tiene una gran relación con estas tasas de efecto invernadero. Por un lado, hay un dato que es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Este indicador de disparidad inferior que yo les decía que me determina el tema de fraccionamiento predial, nos está arrojando el estudio que tiene una gran relación con los gases de efecto invernadero. Es decir, los predios pequeños donde ejercemos una gran influencia en términos de intensidad del uso del suelo para cultivos, en términos de arado, en términos de uso de fertilizantes, la pérdida de oxígeno y de nutrientes del suelo, me está generando una relación con esta problemática que se está presentando en la Orinoquía. Por otro lado, hay otro dato que es interesante, es las grandes extensiones prediales, ¿cierto? No todas ocupadas con ganadería, no toda la Orinoquía es ganadera, también me está presentando que existe una correlación negativa en estas emisiones de carbono. Entonces vemos cómo nuestro ecosistema de la Orinoquía es frágil. Cualquier elemento influyente en los cambios de las dinámicas ambientales en términos de tenencia genera grandes consecuencias en nuestro equilibrio natural. Para finalizar, en conclusiones y recomendaciones, vemos cómo la Orinoquía pues, se convierte en un área potencial para el desarrollo de un programa de reducción de emisiones de carbono con ciertas particularidades. Ya vimos que las figuras de ordenamiento en términos también de distribución de tierras deben ser tenidas en cuenta en estos estudios. En distribución de la tierra vemos como pocos propietarios con área extensa y muchos propietarios con poca área con destino agropecuario y privados representan a esta región del país. Es importante tener en cuenta la inclusión de los territorios colectivos en estos procesos de implementación y en estos estudios dentro de este espacio geográfico. El reconocimiento de todas las figuras en términos de propietarios, poseedores y ocupantes en áreas de optimizar la distribución de estos beneficios del programa. Es necesario que, digamos, la presencia institucional se articule en términos de la implementación de programas de formalización de la tierra. Debemos también prestar un nivel de atención en términos de problemática de acuerdo a las casuísticas para establecer la presencia en esos programas de formalización dentro de la frontera agrícola y fuera de la frontera agrícola. Son
son dos componentes principales que se deben tener en cuenta. El término de predios baldíos, ¿cierto?, donde es necesario el apoyo de las entidades nacionales en los programas de formalización de la propiedad, teniendo en cuenta cada uno de los componentes poblacionales que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del territorio de la Orinoquía. Tener en cuenta también aquel componente de incentivos financieros para viabilizar esas reducciones de emisiones de carbono, donde el desarrollo de los proyectos sostenibles tengan en cuenta cada uno de esos componentes naturales, los componentes socioeconómicos de la población, para estar orientadas al desarrollo de un desarrollo rural bajo emisiones de carbono. Y el tema de la conversión productiva, para finalizar, hacia esquemas agropecuarios sostenibles y reportar el seguimiento a las actividades de deforestación. Muy amables, gracias. Señor. Pregunta. Estamos hablando de la frontera agrícola, ¿cierto? Sería bueno incluir un indicador cómo están creciendo los centros poblados en relación a esa dinámica de emisiones de... Claro. Claro, hay que presentarlo también, porque es que eso no se crece solo, eso es porque hay población. Sí, señor. Entonces hay que ver la dinámica poblacional que se ocurre en esa región. Sí, señor, claro que sí. La parte urbana, digámoslo así. Sí, claro. Y es un componente que ejerce, digamos, el incremento, lo que explicaba en la segunda o tercera positiva, el incremento poblacional genera ciertas presiones sobre el suelo rural, porque pues es el área donde se producen los alimentos para estos centros poblados, y lo importante es cerrar esas brechas también entre lo que son los espacios urbanos y rurales. El 99% del territorio nacional es un espacio rural. El 1% es un espacio urbano, pero vean toda la cantidad de presión que se genera sobre nuestros espacios y sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas que se presentan en esos espacios rurales. Muy amable, gracias.